tenemos en comunicación telefónica a Marcela Macari. Hace 15 años que es profesora de francés en @decilo en francés. Te da tips y te ayuda a entender un poco el idioma. Hola Marcela, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo andás, Marcela? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Contanos cómo fue que vos entraste en el francés. ¿Cómo fue que aprendiste francés como para hoy estar dando clases y enseñando? Bueno, mi vínculo con el francés es de muy chiquita porque yo fui toda mi primaria y mi secundaria a una escuela donde se enseñaba francés. Claro. Como lengua extranjera. Ajá. Y entonces, bueno, me vinculé desde los 6 años, me gustó siempre mucho y empecé a estudiar después en la Alianza Francesa y después, bueno, hice mi carrera como profesora, pero el vínculo empezó desde muy chiquita. Claro, casi que... Pero ¿por qué fuiste a ese colegio? No tengo raíces francesas. Por eso, porque viste a veces, claro. Simplemente porque era un colegio que estaba cerquita de mi casa cuando era chica. Y a ver, decime, ¿no? Porque hace un ratito teníamos esta discusión con respecto al idioma y demás, ¿no? Es más fácil para alguien que sabe muy poquito francés, ¿es más fácil hablarlo o leerlo para comprender? Bueno, es más fácil trabajar con la gramática en el principio, sobre todo cuando el idioma es un idioma extranjero donde uno no está inmersa en esa cultura, en ese idioma, en esa lengua. Entonces, es como que es más fácil entender las reglas gramaticales, sobre todo del francés, porque son muy parecidas a las del castellano. Tienen la misma base. Entonces, cuando uno va aprendiendo las reglas gramaticales, es más fácil como vincularlas con su idioma materno y entenderlas. Después, cuando uno tiene que hablar, muchas veces es un poquito más difícil, sobre todo porque en general nosotros no tenemos un vínculo muy cercano o no estamos sometidas a muchas cosas en francés, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos cuesta. El inglés es como mucho más cercano para todos nosotros. En cambio, el francés no tanto. Así que cuesta un poquito más hablar francés. Marcela, y ahí lo más, decíamos, la gramática, decías vos, es por ahí como el punto más accesible, el más fácil, por decirlo de alguna forma. ¿Es el tono el más difícil? ¿Viste que tienen como un tono, el francés tiene como un tono, como una pronunciación que no sé si es nasal, de garganta, de donde es como muy particular? ¿Es eso lo más difícil? En realidad, sí, cuesta un poco el tema de la fonética, cuesta, hasta que uno se acostumbra, pero no me parece que sea lo que más se complica, sobre todo con la experiencia que yo tengo con mis estudiantes. Me parece que uno a la larga termina adoptando esa forma de hablar, esa fonética. Así que no creo que sea de lo más complicado. Lo más complicado es la comprensión, entender a aquel que habla francés y habla de una manera más rápida o con una variación del idioma más actual, ¿no? Claro, el argot, el slang, que es una forma de hablar que hoy tienen los adolescentes en Francia, como hay también formas de hablar acá en Argentina, ¿no? Entonces eso se complica un poco más, la comprensión. Sí, yo esto es una teoría mía, no es universal lo que voy a decir, pero lo que quiero decir es, los que hablamos castellano ya por lengua materna, la R siempre es diferente, para nosotros es una R complicada de llevar a otros idiomas, digamos, ¿no? Sí. ¿Entendés? Entonces digo, el francés tiene como una R particular, digamos. Sí, es una R gutural, pero uno cuando entiende cómo tiene que poner todo, digamos, todo el aparato respiratorio superior, la garganta, la lengua, el paladar, sale bien después. Sí, sale. Mira, nos está alentando. Me está envalentonando un poco. Marcela, ¿por qué se te... decime. No, simplemente digo que hay que practicarlo, nada más, pero sale bien. Vos das clase en la Universidad de Lomas de Zamora, pero también enseñás, además en el Almirante Brown, pero también das clases particulares. Sí. ¿Por qué se te acercan? Digo, hay gente que se te acerca, mira, tengo un viaje, me voy 15 días a París, quiero aprender, o ¿por qué motivo se te acercan?
Bueno, en general hay como tres motivos más marcados. El primero es mucha gente que lo quiere aprender por placer, porque por ahí vincula el francés con un idioma romántico, ¿no? Lo que decían hoy ustedes, Sí. esa forma de hablar tan especial. Pero también después hay dos objetivos muy puntuales, que son un próximo viaje. Hay todo un cliché acerca de que a los franceses les gusta que vos les hables un poquito en francés y que no les gusta que les hables en inglés. Es verdad eso. Lo del inglés es verdad. Lo del inglés es verdad. Sí. Es así. Entonces, aunque sea unas palabras en francés, les gusta, y entonces se acercan por eso, porque van a viajar. Y después hay otro grupo de estudiantes universitarios que van a hacer un intercambio o que aplicaron para, no sé, un máster. Y entonces les exigen un nivel de francés intermedio. Francia tiene toda una política, digamos, una política universitaria bastante accesible a los extranjeros. Hay convenio con la República Argentina también. Sí. Entonces hay bastantes estudiantes que van a viajar para hacer o un intercambio o un máster o una especialización. Así Bueno, que mira, para eso también. Incluso yo diría, lo decíamos en el bloque anterior, el francés ha sido el idioma de la cultura durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Incluso de la diplomacia. Y hay muchas palabras que uno las sigue usando que derivan de esa prioridad, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Vos qué sentís a veces cuando pronunciamos, viste? Yo digo, cuando uno dice Argentina, dice Oscar Wilde y la localidad es Wilde. Viste que no decimos Wilde, viste que entonces decimos no tiramos Wilde, ahí tiramos Wilde. En francés debe haber muchas cosas que decimos pésimo acá en la Argentina, digamos, para lo que sería el francés, pero que ya están. ¿Qué sentís frente a esas cosas? ¿De golpe te reís? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, la verdad es que no me parece tan errado eso, porque es bastante normal. A los franceses les pasa lo mismo con cosas nuestras, es decir, por ejemplo, si viene algún turista francés a Buenos Aires, va a pronunciar Buenos Aires y lo va a pronunciar de acuerdo a su lengua. Claro. Entonces es Buenos Aires. A nosotros nos pasa lo mismo, por ahí pronunciamos algo de una forma que no corresponde, pero no me parece tan... No, ya sé, pero viste que causa gracia, digo, a veces es, mirá cómo lo argentinizamos, ¿no? Digamos, ¿no? Que tienen que ver con esas cosas. Sí, por supuesto que sí. Muchas veces me pasa a mí con estudiantes que tienen apellidos que son franceses. Claro. Y nosotros los pronunciamos en castellano. Claro. ¿No? Entonces, no sé, por ejemplo, un apellido que se escribe Casaux, claro, se pronuncia en francés Casó. Claro. Pero nosotros no lo decimos en castellanizado, digamos. Entonces, bueno. Pasa, es lo mismo. Mi apellido es Recagno. Recaño sería italiano, es italiano. Pero en muchos lugares de Francia, muchos no, pero en Francia la GN también es como una ñ, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, ahí te lo pronuncian relativamente, bien, por decirlo de alguna manera. Pero vos tenés que andar explicando estas cosas, incluso a veces, si vos decís yo soy Leroux de apellido, hay gente que te va a escribir Leru. ¿Entendés? Sí. O sea, claro, ¿entendés? Porque simplificamos, ¿viste? Bueno, yo soy Recaño, me escriben con ñ, ¿no? Digamos. Claro, sí. Pasa mucho eso con los apellidos de distintos lugares, sí. Claro. Sí. Sobre todo porque además el francés, como ya les dije, no es hoy por hoy un idioma que esté como tan presente en los círculos estudiantiles, digamos. Antes, cuando yo iba a la escuela, aprendí francés porque era una opción de lengua extranjera. Hasta hace unos años, hasta fines de los 90 del siglo pasado, había como más opciones para lengua extranjera, entonces uno podía elegir inglés o francés o italiano o portugués. Pero después, en un momento, se decidió que el idioma como más universal era el inglés, entonces siempre se enseña inglés en las escuelas. Así que no tenemos tanto vínculo hoy por hoy.
No, tal cual. Vos ahí ya profundizando esto que decís, ¿no? El español es un idioma que se sigue extendiendo. La realidad es que el español es un idioma que incluso ha llegado a países de habla inglesa, es decir, también es como que empezamos a hacer un idioma medio mixto en algunos lugares. Yo me pregunto esto que decíamos también del francés, ¿por qué no habla inglés? Es también como algo de soberanía desde algún lugar el idioma, ¿no? Tiene que ver con, bueno, este es mi idioma. Acá escribieron poetas, filósofos, ¿no? Y es como, no me gusta mucho que me cambien el idioma, ¿no? Exacto, sí, obviamente, sí, por supuesto. El idioma tiene que ver con esa idea de soberanía y de identidad. Sí, de todas formas, el francés es la quinta lengua más hablada en el mundo y junto con el inglés son los dos idiomas que podemos encontrarnos con esos dos idiomas en los 5 continentes. O sea, que vamos a encontrar algún pueblo, alguna sociedad, algún país que tenga el francés como idioma oficial en los 5 continentes. De hecho, fíjate qué cosa con esto de la historia política de Francia. Obviamente Francia tiene toda una historia colonial. Entonces, hoy por hoy, África es el continente con más francófonos del mundo, o sea, más que Europa. El 46% de los francófonos están en África. Mirá vos. Hay 21 países que tienen el francés como idioma oficial y en Europa solo hay 5. Incluyendo a Francia. Mira vos, sí, interesante. Claro, uno piensa en Brasil y el portugués, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Digamos, pensándolo desde ese lado también de los vecinos. Vos sabés que yo he tenido oportunidad de participar en asambleas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y ahora han incorporado el español como tercer idioma, pero son en el francés y el inglés, y el tercer idioma es el español que han incorporado ahora. Después son los 3 idiomas oficiales los que se traduce oficialmente, ¿no? Digamos, así claro. Que, el francés fue un idioma, como dijiste bien, de la diplomacia, y en todos los organismos que dependen de Naciones Unidas, por ejemplo, es uno de los idiomas oficiales. Pero bueno, el español también se agregó, así que muy bien. Sí. Te hago la última de mi parte. A ver, en tu casa, ¿vos usás el idioma? ¿Lo usás? No lo uso en la vida cotidiana. Lo uso para enseñar, para trabajar. Escucho francés, escucho música en francés, series en francés, que también es un buen consejo para quienes están estudiando, ya sea francés como cualquier otro idioma. Incorporarlos en determinadas herramientas que te ayuden a entenderlo y a poder utilizarlo en situaciones cotidianas. Entonces, la música, las series o las películas en el idioma oficial, digamos, en el idioma propio con subtítulos que te pueden ayudar, escuchar podcast, escuchar la radio, eso ayuda. Yo lo hago porque, como sabemos, el idioma, cualquier idioma es dinámico, entonces no es lo mismo el francés que estudié yo, ni siquiera el argot que estudié yo, que el que hoy hablan los adolescentes, por ejemplo, en rap de franceses, ¿no? Entonces, no es el mismo idioma, va cambiando. Tal cual. Y bueno, siempre es importante estar actualizado. Marcela, te agradecemos un montón este rato con nosotros. @decilo en francés, así te encuentran en Instagram, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Te agradecemos un montón este ratito con nosotros, habernos ayudado un poco. Ahora en los próximos bloques voy a tirar alguna palabra en francés en cada uno, a ver qué pasa. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor.